de que esa instalación deportiva, Valdés, había que ponerla a funcionar. Entonces pasaron 2 ministros de Estado de Deportes. Jaime David Fernández Mirabal no miró para allá, 4 años y no miró para allá, y el señor Danilo Díaz, vizcaíno, 4 años y no miró para allá. De modo que esa instalación tenía 10 años cerrada, sin ningún tipo de funcionamiento, y dentro no había ni hay nada. Ok, lo único que funcionó ahí real, que la gente palpó durante 2 años, fue como centro de... Vacunación. No, de vacunación no. Era el centro de, ¿cómo se llama? Del asunto este del COVID. Mira, ese era el ministro de Deportes, Anterior. Payano. Hablando ahora. Que era el ministro. ¿Cuándo se entregó? Cuando se entregó. Cuando se entregó, la pared vacía. Correctamente. Cuando se construyó en el gobierno de Leonel, él era ministro de Deportes. Sí. Y él dice, míralo ahí el museo. Ahora él subió la fotografía diciendo que él lo entregó. Que él dejó todo listo para el inicio del Museo del Deporte Dominicano, donde cuando tenía todo el dinero del mundo, más 2 pesos. Más 2 pesos. Que pudo haberlo dejado. Funcionando, listo. Y en el presupuesto incluido. En el presupuesto incluido. ¿Quién iba a ser el director? ¿Cómo se iba a manejar? ¿Cuántos millones mensualmente se llevaba? La museografía, o sea, colocar todos los museos, todos los trofeos, las placas, medallas, y también la misma infraestructura interna. Pudo haberla dejado pagada para que el que llegara al gobierno, ¿verdad? Hiciera inmediatamente el trabajo que había que hacer para finalmente instalarlo. Pero lo dejó sin presupuesto y lo dejó sin habituallamiento interno. Antonio Valdés, ¿qué sería, ya que el presidente dio la orden para que le dé apertura al Museo del Deporte Dominicano? ¿Qué sería el Museo del Deporte Dominicano? Un lugar visitado primero por estudiantes de escuela, liceo, colegio, universidades, etcétera, etcétera. Y un lugar atractivo para los turistas. ¿Por qué? Porque el deporte es una actividad que genera hechos y hazañas diario. Y el televidente sabe que es así, puesto que en el deporte dominicano, principalmente en las grandes ligas, en el béisbol de acá. Voleibol. En el béisbol local hay demasiadas actividades. Y figuras. Que merecen estar ahí. Y ni hablar en el aspecto mundial. Porque tenemos ahí, por ejemplo, mundiales, ahora mismo a Marilady, Paulino, Félix Sánchez, Gabriel Mercedes, Luisito Pies, etcétera, etcétera. Pero tenemos también otras actividades extras hacia afuera, que esas son las que tenemos que recuperar. ¿Qué? Por ejemplo, los guantes o la medalla de nuestro primer medallista olímpico de República Dominicana, que fue el boxeador Pedro Julio Nolasco, en 1984. Hay que buscarla en algún lugar de Dominicana, tiene que estar. Además, y otro asunto importante también, la faja de Carlos Teo Cruz. En el mundial, como campeón mundial de boxeo. Como campeón mundial ligero, que ganó aquí en el Estadio Quisqueya en 1968. Y ahí debe descansar también, en ese museo, Valdés, aquel trofeo del equipo dominicano que ganó en Managua, Nicaragua, el torneo mundial de béisbol. Pero además de eso, y es lamentable decirlo, debe descansar de manera decente el trofeo que ganó el baloncesto en 1977 en Panamá, primer lugar. Correcto. Del centro básquet. Entonces tú vas al museo hoy, porque tú entras hoy, encuentras unos cuantos trofeos ahí, y está ese trofeo del 77, abandonado, sucio. Pero en condiciones, ya tú sabes. Este fue un artículo que usted hizo en el 2018. Correcto. Ya se lo enviamos al señor director. Aquí usted dice que deberían de reposar en ese Museo del Deporte Dominicano la medalla de oro del destacado deportista Petro Macorizano Amaury Cordero. Correcto, claro. Perdón. Sí. Que fue la primera y única medalla de oro de Dominicana en los 12 Juegos 74, que se hicieron aquí en el país. También la medalla de bronce del atleta romanense Pedro Julio Nolasco. Aquí lo dice usted en el 2018. 2018. En los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 19. Sí. El trofeo de centro básquet masculino, medalla de oro,
Ciudad de Panamá de 1977. El trofeo de los campeones mundiales del béisbol amateur, Managua, Nicaragua, 1948. ¿Eso está aquí? Ahí, está puesto ahí. Una gorra, una pelota y una camiseta de Juan Marichal deberían estar en este museo hace mucho. Hace mucho. Bien. Ahí mismo, Idel, sobre Juan Marichal. La idea nuestra es tener una estatua de cera de Juan Marichal, pero con el pie izquierdo, el pie derecho levantado, no, hacia arriba. Aunque está vivo ahora, que está vivo. Y que él lo vea, y que él lo vea. Sí, el trofeo de campeón invicto del Clásico Mundial de Béisbol de 2016. También las insignias olímpicas que acreditan a Ramón Mateo como el primer gran maestro internacional del ajedrez del país. Así es, así es. Nuestra medalla de plata en voleibol femenino, Kingston, Jamaica, de 1962. Crónicas, fotos y récords de los primeros Juegos Nacionales de 1937. ¿Te das cuenta? Franelas, trofeos y fotos y medallas de la Reina del Caribe. Fotos, récord, placas de nuestros inmortales del béisbol norteamericanos, Juan Marichal, Pedro Martínez, Vladimir Guerrero, entre otros inmortales. Ahí, esa sería la función del Museo del Deporte Dominicano. Pero no solamente como están ahora, que están en un sitio, como te dice, que no está climatizado, porque eso le causa óxido, hongos, podrición, no está recibiendo el tratamiento de esos trofeos, de esas medallas que forman parte de la historia del deporte dominicano. Lo mismo que sucedió, lo que había en el Archivo General de la Nación, que estaban todas las cosas tiradas ahí, que eso se organizó. Claro, con dinero, con recursos económicos. Con recursos se recuperó tantos millones que hablamos de las que se quedan en la corrupción de los políticos, que se quedan de políticos que no es que no se superen, porque una gente puede llegar y a través de los 10 años decir yo tenía 10 millones, ahora tengo 20. Miles de millones y cosas tan fundamentales. En 20 o 30 millones. No la para preservar esos trofeos, esas medallas y otros útiles como guantes, bates y cosas que fueron utilizadas por nuestros inmortales y se están pudriendo porque no hay una política. Como se inauguró esas paredes en el 2012. Mírala ahí. Totalmente vacías. Vacías. Si no es por la lucha de ustedes, de la Sociedad Deportiva Dominicana, que ha estado insistentemente diciéndole a los distintos gobiernos de la importancia, señores, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dejar que esas medallas se pudran. Profesor. Mira, hay una situación importante y es que esto es museo. Hay un capítulo importante dentro de la museografía y es la empleomanía a atender esa infraestructura con todo dentro. Todos ellos, los empleados, deben de ser empleados especializados. Profesionales en cada área, pero que dentro, ya cuando el museo esté abierto, o antes de capacitarlo, hacerles cursos sobre las diferentes áreas, porque de acuerdo al seminario que hicimos en el mes de septiembre y las conclusiones a que se arribó, indican que tú no puedes llevar un trofeo ni una medalla en la mano y mira, yo me gané esto. Ponlo ahí. Lleva un proceso. Ingresarlo a la sala. Lo que se llama una cuarentena. Y debe de haber entonces esos son todos planteamientos que hemos elaborado. Una comisión para los fines de revisar, de verificar que ese dato que me están dando, ese objeto, es veraz, que no puede ser sobre la base de que, mira, yo lo tengo en mi casa. Hay que confirmar que eso sea real. Esa imagen, esa es la carta, profesor Agustín. La última carta que usted le llevó al presidente de la República. Eso fue en julio de este año. De este año. Reincidentemente haciendo hincapié en la importancia del museo del Deporte Dominicano. Y diciéndole ahí al señor presidente de la República, eso Valdés y yo lo hablamos, de que no teníamos ninguna animadversión con trabajar junto al Ministerio de Estado de Deportes
a la Dirección Nacional de Museos y cualquier otra instancia que el señor presidente de la República entendiera favorable para que se habilitara el museo, porque la intención nuestra no es causar ningún ruido, ni roncha, ningún tipo ni de roncha, ni choque con nadie, ni problema con nadie. Exacto, lo que queremos nosotros es que la gente tenga ese espacio ahí y que pueda visitarlo cuando desee, y sobre todo la clase de la niñez dominicana tenga un espacio y una referencia de nuestros atletas. Correcto. Porque si no tenemos dónde enseñar a los niños. Es importante, Valdés, decirle también a la opinión pública que de todos los países que hacen actividad deportiva en la zona nuestra, continente americano, Caribe y el continente, todos tienen su museo, menos República Dominicana. Sí. Entonces, ¿por qué no podemos tener nosotros nuestro museo? Si la instalación está ahí. Ya el presidente dio la orden. Ahí pusimos con esa carta que le envié, señor director, nos vamos a ir a una pausa. Perfecto.